Buenos días. Esta es la clase número 9 del módulo 1 del curso Química Biológica para las Ciencias Médicas. Este es un curso organizado por el Departamento de Docencia del Centro Universitario de Estudios Medioambientales de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Rosario. En la clase de hoy, y continuando con las clases de química orgánica, veremos diferentes tipos de isomería en la química orgánica. Una breve descripción de los contenidos. Veremos dentro de los isómeros, los conocidos isómeros estructurales, que dividiremos en tres grupos, de cadena, posición y grupo funcional. Luego veremos los estereoisómeros, que veremos básicamente los isómeros geométricos y los isómeros ópticos, dentro de los que veremos los enantiómeros. Dejaremos los anómeros y los epímeros para estudiar cuando veamos el tema de hidratos de carbono. Y también veremos algo sobre conformeros. Definamos primero qué son isómeros. Isómeros son dos o más moléculas si tienen la misma fórmula molecular pero diferente ubicación de sus átomos constituyentes. Los isómeros estructurales, por su parte, son aquellos en que los átomos se unen en un orden distinto entre ambas moléculas, mientras que los estereoisómeros son aquellos en que los átomos están unidos en el mismo orden, es decir, entre los mismos átomos, pero tienen diferente distribución espacial. Veamos primero los isómeros de cadena. Dos moléculas son isómeros de cadena si tienen diferencias en sus cadenas carbonadas. Por ejemplo, acá tenemos un ácido carboxílico cuyo nombre es ácido 3,4-dimetil, por tener dos grupos metilo en posición 3 y 4, nonanoico por tener 9 carbonos. Su fórmula molecular es carbono 11, hidrógeno 22, oxígeno 2. Acá tenemos otra estructura similar. También se trata de un ácido nonanoico, pero lo que vemos que en lugar de tener dos metilos, tiene un etilo. El compuesto es notablemente diferente. Su nombre es ácido 4-etil nonanoico, aunque su fórmula molecular es carbono 11, hidrógeno 22, oxígeno 2. Es decir, que la fórmula molecular es la misma en un compuesto que el otro, aunque por el nombre y por la fórmula vemos que son distintos. ¿Qué tiene básicamente de distinto? La cadena carbonada. Esto tiene una cadena de 9 con dos ramificaciones de metilos y esto tiene una cadena de 9 carbonos con una ramificación de tipo etilo. Veamos isómeros de posición. Los isómeros de posición tienen diferencia en la ubicación de sustituyentes de la cadena carbonada. Acá tenemos nuevamente el mismo compuesto del ejemplo anterior. Tenemos el ácido 3,4-dimetil nonanoico con una fórmula molecular carbono 11, hidrógeno 22, oxígeno 2. Acá tenemos un ácido nonanoico también donde un metilo está en posición 3 pero el otro pasó a posición 7. ¿Son iguales estos compuestos? No, son distintos y su nombre así lo avala. Este es el ácido 3,7-dimetil nonanoico, aunque su fórmula molecular carbono 11, hidrógeno 22, oxígeno 2 es igual a la fórmula del otro compuesto. Por lo tanto, si bien la fórmula molecular es la misma, se trata de compuestos distintos y entre sí decimos que son isómeros de posición. Veamos los isómeros de grupo funcional. Los isómeros de grupo funcional tienen diferencia, como el nombre lo dice, en su grupo funcional. Acá arriba tenemos un compuesto, que es el ácido nonanoico. Como tiene una función carboxilo y 9 carbonos, se llama ácido nonanoico. Su fórmula molecular es carbono 9, hidrógeno 18, oxígeno 2. Acá tenemos otro compuesto que, si observamos, tiene un grupo cetona y un grupo oxidrilo. Como vimos en la última clase, acá coexisten dos grupos funcionales y es prioritario el grupo cetona, por lo tanto este compuesto es una cetona, que está en el carbono número 3. Por lo tanto, el nombre de este compuesto es 1-hidroxi-3-nonanona. Notablemente diferente al ácido nonanoico, tanto por su nombre como por su estructura. Este tiene ácido carboxílico, este tiene cetona y alcohol. Sin embargo, cuando analizamos la fórmula molecular, nos encontramos que tienen 9 carbonos, 18 hidrógenos y 2 oxígenos. Por lo tanto, tienen diferente estructura, especialmente en su grupo funcional, aunque tienen la misma fórmula molecular, y de allí el nombre que se dice que son isómeros estructurales de grupo funcional.
Veamos ahora, para entrar en los próximos isómeros, algunas características del enlace simple carbono-carbono y del enlace doble. Acá tenemos una fórmula del etano que está representada de una forma tridimensional. Y acá tenemos la fórmula del eteno que también está en forma tridimensional con su doble enlace. Los enlaces simples y enlaces dobles tienen diferencia, además de la cantidad de enlaces que hay entre carbono, de sus posibilidades de rotación. Veamos esto primero en un video con modelos moleculares. Bueno, acá tenemos dos hidrocarburos. Acá tenemos una molécula de etano. Como podemos ver, las esferas negras representan a los átomos de carbono unidos por un enlace simple y las esferas blancas corresponden a los hidrógenos. Por este otro lado tenemos una molécula de eteno, donde tenemos las esferas negras unidas por un enlace doble. Veamos el comportamiento de un enlace simple y un enlace doble carbono-carbono. Veamos primero esta molécula. Si la vemos superpuesta de esta manera, podemos notar que este enlace puede girar libremente, produciendo diferentes estructuras, como podemos ver acá, cosa que veríamos si lo ponemos también en esta posición. El enlace este puede girar libremente. Sin embargo, cuando vamos al eteno, como consecuencia de que tiene el enlace doble, cuando queremos hacer este giro es imposible y siempre la molécula va a permanecer en la misma posición. Pasemos entonces a entender los isómeros geométricos. Los isómeros geométricos difieren en la orientación de sus sustituyentes en un doble enlace. En este caso tenemos un doble enlace que, como vimos recién, tiene cadenas carbonadas ubicadas e hidrógenos. En este caso las cadenas carbonadas están hacia el mismo lado del doble enlace y los hidrógenos para otro lado. Como vimos que este enlace no puede rotar, esta molécula es distinta a esta, que aunque tiene la misma estructura, los hidrógenos han quedado a ambos lados del plano del doble enlace. Esta molécula es un hepteno por tener 7 carbonos y es un 3-hepteno por la posición de su doble enlace, pero este lleva el nombre cis por estar los hidrógenos para el mismo lado. Sin embargo, este, si bien es el 3-hepteno, lleva la denominación trans por estar los hidrógenos cruzados con respecto a estos que están en la misma posición cis. Como las fórmulas moleculares son las mismas, entonces decimos que son isómeros estructurales de tipo geométrico. Veamos entonces un video respecto de esto. Comparemos entonces las dos moléculas de eteno que tenemos en esta situación. En realidad este no es un eteno, pero sí tenemos carbonos unidos por doble enlace y donde tenemos átomos distintos, blancos y verdes. Si vemos las dos moléculas, podemos notar que en este caso los dos átomos blancos están de un lado y los dos verdes están del otro. Sin embargo, en la otra molécula están cambiados de posición. Uno podría pensar fácilmente que si tomamos esta molécula y la giramos, nos quedarían los verdes de la misma lado, comparado, igual transformándose en esta molécula. Pero como consecuencia de que tenemos un enlace doble, esto no lo podemos lograr. Y por lo tanto, esta molécula quedará con sus átomos blancos cruzados y los verdes cruzados. En cambio, en este caso, tendremos los dos verdes del mismo lado que los blancos. En este caso, este doble enlace se dice que es trans y no puede cambiar de esa posición, y en este caso decimos que es de tipo cis. Vamos a los confórmeros. Los confórmeros son diferentes estructuras que difieren en la orientación de los sustituyentes en relación a un simple enlace. Acá tenemos el etano, dibujado como recién, y acá lo hemos rotado de manera de que este átomo de carbono con sus hidrógenos lo dejamos hacia adelante y este átomo lo vamos rotando hacia atrás, que nos da la idea acá de que está más alejado. Lo que podemos ver, este simple enlace permite rotación, por lo tanto esto podría cambiar de posición, llevando a diferentes posiciones de los hidrógenos con respecto
a los hidrógenos de adelante. En esta situación es la misma que esta molécula en la que hemos rotado un poco más y los átomos de hidrógeno nos quedaron atrás. Así, podremos tener diferentes posibilidades. Si giramos, obtendremos esta posición donde vemos que son distintos, pero acá los átomos están unidos a los mismos átomos, pero ha cambiado. En este caso, la repulsión que puede haber por la aproximación de los hidrógenos es distinto a lo que puede existir en esta situación. Veamos esto a través de un video con modelos moleculares. Veamos el comportamiento de un enlace simple y un enlace doble carbono-carbono. Veamos primero esta molécula. Si la vemos superpuesta de esta manera, podemos notar que este enlace puede girar libremente, produciendo diferentes estructuras, como podemos ver acá, cosa que veríamos si lo ponemos también en esta posición. El enlace este puede girar libremente. Muy bien, pasemos ahora a los isómeros ópticos. Los isómeros ópticos difieren en la orientación de los sustituyentes en relación a un carbono asimétrico. ¿Qué entendemos por carbono asimétrico? Acá tenemos una molécula que se trata del 1-cloroetanol. Si la dibujo de manera tridimensional, y este es el átomo de carbono número 1, tenemos unido a ese carbono un oxidrilo, un metilo, un hidrógeno y un cloro. Este carbono tiene la particularidad, a diferencia de otros carbonos, que tiene sus cuatro enlaces unidos a grupos diferentes, y eso es lo que se conoce como carbono asimétrico. Cuando tenemos un carbono asimétrico, la molécula, si suponemos que esto es un espejo, generará una imagen especular. Esas imágenes especulares, si bien a simple vista pueden parecer iguales, son distintas y entre sí se denominan enantiómeros. Veamos, por ejemplo, nuevamente el 1-cloroetanol. El 1-cloroetanol, como vimos recién, puede dar dos imágenes que se llaman enantiómeros, pero son distintas, como veremos a continuación. A una de ellas le colocaremos la denominación L y a otra la denominación D. Estas dos moléculas que son distintas entre sí tienen la posibilidad de ser analizadas a través del cambio de la rotación de la luz polarizada. Uno de ellos va a rotar la luz polarizada hacia la derecha y que llevará entre paréntesis el signo más o dextrógiro, mientras que si este era dextrógiro, la otra imagen especular será levógira. Veamos esto a través de un video. Veamos en este caso dos moléculas. En este caso tenemos una molécula que tiene un átomo de carbono unido por enlace simple a átomos rojos, naranjas y blancos. La otra molécula es exactamente igual. ¿Son estas moléculas iguales o distintas? Basta intentar superponerlas. Si las colocamos en esta posición, veremos que para ambos átomos de carbono, el átomo naranja está para arriba, los átomos blancos están apuntando en esta posición y el rojo en aquella posición. Por lo tanto, estas moléculas son idénticas. Si uno intentara superponerlas, ve que hay una coincidencia total entre las moléculas. Ahora, ¿qué ocurriría si uno de los átomos blancos es cambiado por otro átomo? Y hagamos la prueba. Hagamos así, y lo que vamos a cambiar es este átomo. Lo vamos a cambiar por un átomo que tiene color amarillo. Parecería que tendría que ocurrir exactamente lo mismo. De todas maneras, lo que ocurre es, al cambiar un átomo amarillo, lo que hemos logrado es que el átomo de carbono esté unido a cuatro átomos que son completamente diferentes. Tenemos un átomo amarillo, blanco, rojo y naranja. Estos carbonos, que tienen cuatro estructuras distintas unidas entre sí, se conocen como carbonos asimétricos. Cuando existe un carbono asimétrico, la molécula puede existir en dos formas que a simple vista pueden parecer iguales, pero no lo son.
Entre ellas se dice que son imágenes especulares. Si nosotros tuviéramos un espejo en esta posición, una sería el reflejo de la otra. El átomo rojo reflejado, el naranja, el amarillo y el blanco. Uno dice, ¿son iguales estas estructuras? Si fueran iguales, deberían ser superponibles, como vimos recién. Entonces, si las intentáramos superponer, por ejemplo, haciendo coincidir el átomo rojo con el átomo rojo, y uno dice, bueno, muy bien, el átomo rojo me está coincidiendo, el naranja me coincide y el negro también me coincide. Sin embargo, cuando veo la molécula, me doy cuenta que me han quedado cruzados el amarillo y el rojo, y lo mismo pasa de este lado. Cualquier posición que intentáramos buscar para hacer coincidir, por ejemplo, acá hago coincidir el naranja en su posición, el negro y el amarillo, pero me quedan, este rojo me tendría que quedar allá para ser igual y sin embargo me han quedado cruzados. Entonces, estas estructuras que tienen carbonos asimétricos y son imágenes especulares, no son superponibles y por lo tanto son espacialmente diferentes. Esto dentro de los estereoisómeros se conocen como isómeros ópticos. Una de las particularidades importantes que tienen los isómeros ópticos es que si le midiéramos el cambio del ángulo de la luz polarizada cuando atraviesa una solución, uno de ellos desvía la luz polarizada hacia la derecha y el otro lo desvía hacia la izquierda, llamándose dextrógiros o levógiros. Bueno, muy bien. Como las denominaciones LD o más menos son difíciles de caracterizar, en la química orgánica se ha desarrollado una configuración que se denomina RS. ¿En qué consiste? Este es el carbono asimétrico. Primero debemos identificar el átomo de menor peso atómico, que en este caso es el hidrógeno. Si este es el átomo de menor peso atómico, lo que hacemos es girar la molécula de manera que el hidrógeno quede detrás del átomo de carbono, como hemos hecho acá. Cuando giramos la molécula, vamos a ver que el oxidrilo se desplazará un poco para este lado, el grupo metilo para este lado y el cloro para este lado, quedándonos la molécula que tenemos acá abajo. En este caso, si hacemos lo mismo con esta otra molécula, que es el otro enantiómero, cuando giremos el hidrógeno hacia atrás, este oxígeno se desplazará hacia acá, el metilo un poco hacia la derecha y el cloro hacia la izquierda, quedando esta estructura. Luego que tenemos las dos estructuras de ambos enantiómeros, con el átomo de menor peso atómico hacia atrás, lo que nos fijamos es el peso atómico de los átomos que quedó unido y trazamos una línea en sentido de peso atómico decreciente. El cloro tiene un peso atómico más alto que el oxígeno y el oxígeno más alto que el carbono. Por lo tanto, podemos trazar una flecha en este sentido. Para el otro enantiómero, vemos que el cloro, el oxígeno y el carbono quedaron en este sentido. Por lo tanto, al 1-cloroetanol, si la flecha fue en sentido antihorario, se le coloca la palabra S adelante, y si fue en sentido horario, la palabra R.